orden existencial y la programación informática elemental. A los 12 años, tras dominar de manera autodidacta el manual de un ordenador Commodore del VIC-20, codificó el videojuego de disparos espaciales Blastar, vendiéndolo por $500. Esta temprana experiencia fijó en su pensamiento la premisa de que los sistemas lógicos digitales ofrecían una predictibilidad y un poder que el mundo físico y las relaciones interpersonales le negaban. El éxodo transatlántico y la estructuración académica. En 1989, con el objetivo explícito de evitar el reclutamiento militar obligatorio por parte de las fuerzas de defensa sudafricanas y buscando una vía de acceso a la infraestructura tecnológica de los Estados Unidos, Musk emigró a Canadá utilizando la ciudadanía de su madre. Este periodo de transición estuvo caracterizado por una subsistencia marginal, realizando trabajos de baja cualificación en aserraderos y granjas del interior canadiense, durmiendo en sofás de familiares y asimilando un estilo de vida de privación extrema. Su posterior ingreso en la Universidad de Queens en Ontario y su transferencia en 1992 a la Universidad de Pensilvania consolidaron su andamiaje epistemológico. Al cursar de forma simultánea las licenciaturas en Física y Economía, Musk asimiló el concepto que regiría la totalidad de sus futuras decisiones industriales: el razonamiento por primeros principios. En lugar de operar mediante la analogía, copiar procesos existentes con ligeras variaciones, Musk aprendió a descomponer cualquier problema técnico-financiero en sus verdades físicas e inmutables fundamentales y a construir soluciones viables a partir de esa base elemental. El nacimiento de la era de Internet y el trauma corporativo. En 1995, tras matricularse en el programa de doctorado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Stanford, Musk decidió abandonar la academia a las 48 horas de su llegada a Silicon Valley, identificando que la velocidad de desarrollo de la red de Internet superaba cualquier ciclo de investigación científica convencional. Junto a su hermano Kimball, fundó Zips, una de las primeras plataformas de mapas e instrucciones para directorios de periódicos. La empresa operaba bajo un esquema de sacrificio absoluto. Los hermanos habitaban en la misma oficina alquilada, compartían una ducha en las instalaciones de la Asociación de Jóvenes Cristianos y mantenían el servidor activo solamente durante la noche para optimizar la capacidad de procesamiento de la red. La venta de Zips a Compaq en 1999 por $307 millones proveyó a Musk de su primera riqueza líquida, 22 millones. Musk reinvirtió inmediatamente el 60% de ese capital para fundar Exito.com, una institución bancaria digital concebida como una plataforma financiera unificada. La posterior fusión en el año 2000 con Confinity, fundada por Pei, Dexter Thiel y Max Levchin, dio origen a PayPal. No obstante, el estilo de gestión de Musk, caracterizado por una autocracia técnica inflexible, como su demanda intransigente de reemplazar la arquitectura Linux de la empresa por servidores Windows de Microsoft, generó una rebelión interna. En septiembre de 2000, mientras Musk se encontraba incomunicado a bordo de un vuelo hacia Australia para iniciar su viaje de bodas, la junta directiva y los ingenieros principales de PayPal ejecutaron un golpe corporativo para destituirlo de la dirección ejecutiva y reemplazarlo por Peter Thiel. Aunque la posterior adquisición de PayPal por parte de la Asociación de Personas de eBay en 2002 por $1.500 millones le otorgó una fortuna personal de 180 millones, el despojo del control de su propia compañía dejó una herida psicológica indeleble. Este evento consolidó su determinación de mantener siempre el control accionario absoluto y de gobernanza de sus futuras empresas, eliminando la posibilidad de que juntas externas diluyeran su autoridad operativa. La era del hardware físico y la doble marcha hacia el abismo. Con los fondos de la venta de PayPal, Musk evadió las estrategias de diversificación y decidió arriesgar la totalidad de su patrimonio en dos proyectos de capital de alto riesgo: SpaceX, fundada en 2002 para posibilitar la colonización interplanetaria, y Tesla Motors, en la que ingresó en 2004 como principal inversor para liderar la electrificación de la movilidad terrestre. Esta fase llevó a Musk al límite de la desintegración financiera individual. Entre 2006 y 2008, los tres primeros lanzamientos del cohete Falcon 1 de SpaceX explotaron antes de alcanzar órbita estable,
agotando la financiación inicial de la compañía. De forma simultánea, Tesla enfrentaba sobrecostos masivos en el desarrollo del Roadster, coincidiendo con la crisis financiera global de 2008. La presión llevó a Musk a decidir si concentraba sus escasos fondos en una sola entidad para garantizar su supervivencia, condenando a la otra a una muerte segura, o si los dividía en un intento extremo por salvar ambas. Eligió la segunda opción, inyectando los últimos millones de su fortuna personal en Tesla y solicitando préstamos de emergencia a SpaceX para cubrir las nóminas de la automotriz, llegando al extremo de carecer de vivienda propia o activos líquidos realizables. El 23 de diciembre de 2008, SpaceX obtuvo un contrato de suministro por $1.600 millones con la NASA tras el éxito del cuarto lanzamiento del Falcon 1 y en las últimas horas de la tarde del 24 de diciembre, Musk logró cerrar una ronda de financiación de Tesla por $40 millones. Esta resolución in extremis consolidó su reputación como un operador que utiliza la crisis como una herramienta de optimización industrial. Evolución mental y psicológica. El modo demonio como modelo de gestión industrial. La estructura psicológica de Elon Musk opera bajo un patrón cíclico de hiperenfoque maníaco y desconexión empática que su círculo inmediato y sus biógrafos denominan modo demonio. Este estado no representa una simple rabieta de carácter, sino una desconexión funcional de los canales tradicionales de socialización para canalizar la totalidad de su energía psíquica hacia la resolución de un problema de ingeniería o de manufactura. Durante estos periodos, Musk muestra una impaciencia agresiva frente a cualquier obstáculo humano, despidiendo de manera sumaria a directores e ingenieros cuyos argumentos técnicos no se ajusten a los límites de las leyes de la física o de los primeros principios. Este comportamiento es una respuesta adaptativa a los traumas de su infancia. Habiendo crecido en un entorno donde la quietud y la paz doméstica precedían a la agresión psicológica de su padre, Musk asocia inconscientemente la estabilidad operativa con la complacencia y el peligro inminente de estancamiento. Por consiguiente, cuando una de sus empresas alcanza una fase de rentabilidad y estabilidad predecible, Musk tiende de manera sistemática a generar crisis internas artificiales, plazos físicamente imposibles, reorganizaciones completas de personal, cambios radicales de estrategia, para restaurar el estado de alta tensión y peligro existencial bajo el cual fue configurada su resiliencia mental. La asimilación de la teoría del riesgo de extinción existencial de Musk conceptualiza sus actividades empresariales bajo la perspectiva del altruismo eficaz de largo plazo. Sus decisiones no se rigen por las métricas de retorno de capital tradicionales de la escuela de negocios, sino por la mitigación de los riesgos catastróficos globales que amenazan con interrumpir el desarrollo de la conciencia humana. Bajo este esquema analítico, el desarrollo de la exploración espacial no es un proyecto de exploración científica, sino una estrategia de redundancia para la conciencia de la especie ante un colapso planetario inminente. Asimismo, su incursión en la inteligencia artificial a través de Xai responde a su convicción de que las firmas tradicionales de Silicon Valley están desarrollando modelos sesgados o carentes de una alineación fundamentada en la búsqueda de la verdad objetiva física, lo que podría derivar en la obsolescencia o eliminación del ser humano. El principio físico del poder computacional soberano. La estrategia de inteligencia artificial de Musk se asienta sobre la convicción de que el desarrollo de la inteligencia artificial general es un problema que responde a un modelo matemático de escala computacional bruto. En el plano conceptual de Xai, el desarrollo continúa más allá de lo evidente, buscando una simetría entre conocimiento y capacidad de cálculo que sostenga la defensa de la especie ante posibles catástrofes. El potencial de entrenamiento de sus modelos de lenguaje, como Grok, se representa de la siguiente manera. Esta formulación postula que la capacidad del sistema para asimilar el conocimiento físico y lógico del mundo está determinada de forma lineal por el producto del número neto de procesadores gráficos interconectados de baja latencia y el rendimiento de procesamiento de punto flotante de cada unidad de hardware. Esta aproximación prescinde de las metodologías tradicionales de optimización de datos en favor de la fuerza bruta infraestructural.
Esta premisa matemática explica la edificación en tiempo récord de los megacentros de datos Colossus, donde Musk ha priorizado la acumulación más de potencia de cálculo sobre los marcos de regulación ambiental e infraestructuras de suministro eléctrico tradicionales de los municipios donde se sitúan. Evolución empresarial, el holding interconectado de sinergias operativas. A diferencia de los conglomerados del siglo XX, que buscaban la diversificación de riesgos mediante la inversión en sectores no correlacionados, las empresas de Elon Musk operan como un ecosistema cerrado de retroalimentación tecnológica, de capital e intelectual. Las sinergias se instrumentan a través de flujos directos de recursos y tecnología entre las distintas entidades bajo su control. Tesla y XAI. En enero de 2026, la Junta Directiva de Tesla autorizó una asignación de $2.000 millones para adquirir una participación directa en la startup XAI, permitiendo a la automotriz integrar los modelos de razonamiento lógico avanzados de Grok dentro de los sistemas de conducción autónoma FFC de sus vehículos y en el software de control de los robots humanoides Optimus. SpaceX y XAI. En febrero de 2026, SpaceX ejecutó una adquisición accionaria de XAI mediante un intercambio de títulos valor que valoró a la aeroespacial en $1 billón y a la firma de inteligencia artificial en $250.000 millones. El fundamento industrial de esta fusión es el desarrollo conjunto de clústeres de supercomputación orbitales montados sobre satélites Starlink, con el fin de evitar las limitaciones de suministro de red eléctrica terrestres, la reincorporación en Texas y la resolución de la compensación en Delaware. La estructura de gobernanza de Tesla sufrió una reconfiguración estructural definitiva entre 2024 y 2026. Tras la decisión del Tribunal de Chancery de Delaware, que invalidó el paquete de compensación de Musk de $56.000 millones otorgado en 2018 por supuestas fallas de independencia en la junta directiva, Musk inició una campaña de salida de dicha jurisdicción, movilizando a los accionistas minoritarios para reincorporar a la empresa en el estado de Texas, bajo un marco legal más favorable a las corporaciones controladas por fundadores dominantes, una iniciativa conocida comercialmente como Dexit. El 10 y 9 de diciembre de 2025, en el caso In Re Tesla Inc. Derivative Litigation, la Corte Suprema de Delaware revocó por unanimidad la rescisión del paquete de compensación. El alto tribunal dictaminó que la rescisión total era una medida inequitativa, porque Musk ya había cumplido plenamente con la totalidad de los exigentes hitos de capitalización y crecimiento de ingresos durante un lapso de 6 años. Y privarlo de la remuneración acordada constituía un enriquecimiento injusto para la empresa. El fallo de Delaware restauró las opciones sobre acciones de Musk, ahora valoradas en más de $140.000 millones, y redujo sustancialmente los honorarios solicitados por los abogados de la parte demandante de $345 millones a $68 millones bajo el principio de quantum meruit. Esta victoria judicial se complementó con la aprobación por parte de la Junta de Tesla de un nuevo plan de incentivos a 10 años, diseñado para otorgar hasta $1 billón en compensaciones condicionadas al alcance de metas de valoración bursátil disruptivas. El veredicto adverso en el juicio contra OpenAI y Sam Altman. El 18 de mayo de 2026, un jurado federal de la ciudad de Oakland, California, propinó un severo golpe a la estrategia legal de Musk en su confrontación con OpenAI. Tras un juicio de 11 días caracterizado por la divulgación de correos electrónicos internos de alta confidencialidad que expusieron la cruda competencia por el control de los mejores cerebros de Silicon Valley, el jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir un veredicto unánime a favor de OpenAI, su Sam Altman y su presidente Greg Brockman. La demanda de Musk, que reclamaba más de $150.000 millones, alegando que los fundadores de OpenAI habían incurrido en desvío y enriquecimiento injusto al convertir la asociación benéfica original de 2015 en una corporación comercial altamente lucrativa en alianza con Microsoft, fue desestimada por cuestiones de procedimiento.
el jurado determinó que las reclamaciones de Musk superaban el plazo legal establecido por el Estatuto de Limitaciones, una decisión respaldada por la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, quien determinó que Musk había esperado demasiado tiempo para ejercer sus acciones legales una vez que se hizo evidente la reorientación comercial de OpenAI en 2019. A pesar de que los representantes legales de Musk anunciaron que recurrirán el fallo ante la Corte de Apelaciones, el veredicto ha despejado el camino para que OpenAI formalice su transición definitiva hacia una corporación comercial y prepare una oferta pública inicial valorada en $1 billón. Estrategias de crecimiento. La metodología operativa del algoritmo. La eficiencia de manufactura que caracteriza a las plantas de Tesla y a los centros de ensamblaje espacial de SpaceX se basa en la aplicación sistemática de una serie de pasos secuenciales y obligatorios de ingeniería desarrollados por Musk. Este protocolo de optimización consta de 5 fases que deben ejecutarse de manera estricta y en el orden establecido. Vincular cada regla a una persona real. Eliminar partes o procesos, solo después de eliminar, no optimizar lo inexistente. Aumentar velocidad sin saltarse pasos previos. Automatizar el proceso, evitar la automatización de procesos imperfectos. La premisa de esta metodología es evitar que los equipos de ingeniería dediquen recursos e inteligencia a perfeccionar sistemas o componentes bajo un riguroso análisis físico de primeros principios, directamente no deberían existir dentro del diseño del producto final. Integración vertical extrema y disrupción de la cadena de suministro. Para evitar la dependencia de la red global de proveedores y la consecuente ralentización de sus procesos de diseño, las corporaciones de Musk desarrollan de manera interna la práctica totalidad de sus componentes y software. En SpaceX, la decisión de construir internamente motores de cohete, tanques de aleación metálica y ordenadores de vuelo permitió reducir el coste de desarrollo de componentes críticos, como las turbobombas de alta presión, de estimaciones industriales de $100 millones a costes reales de manufactura interna de solo $1 millón en menos de 13 meses. En Tesla, este enfoque posibilitó la supervivencia de la empresa durante la crisis global de semiconductores, al reescribir internamente el software del vehículo en un periodo de semanas para adaptarlo a microchips genéricos disponibles en el mercado, mientras los fabricantes tradicionales de automóviles paralizaban sus líneas de ensamblaje por falta de componentes específicos de proveedores externos. Análisis de contenido y algoritmo. La adquisición de X como nodo central de distribución cognitiva. La compra de la plataforma X por $44.000 millones en 2022 y su posterior transformación en la plataforma X no respondió a una lógica financiera de inversión en medios tradicionales. Musk identificó la red social como la mayor base de datos de interacción humana en tiempo real, indispensable para el entrenamiento cognitivo y la alineación de razonamiento conversacional de los modelos de inteligencia artificial de XAI. Al rediseñar la arquitectura del algoritmo de recomendación de X para priorizar la distribución de cuentas asociadas al servicio de pago X Premium y relajar los filtros de moderación de contenido tradicionales, Musk se erigió en el árbitro central del discurso público global. Su cuenta personal, con más de 230 millones de seguidores, opera como el canal de información no regulado más influyente del planeta, permitiéndole incidir de manera directa en las cotizaciones de mercado, desacreditar investigaciones ambientales locales y reclutar de forma orgánica a científicos especializados en inteligencia artificial y semiconductores fuera de los canales convencionales de captación corporativa. La ingeniería del MEM como vector publicitario de coste cero. Las empresas bajo la dirección de Musk carecen de agencias y presupuestos de publicidad tradicional. En su lugar, Musk ha desarrollado una estrategia de marketing viral basada en la transgresión cultural, el humor satírico y la polarización sistemática dentro de la red social X. El anuncio del proyecto MacroHeart por parte de XAI en agosto de 2025 ilustra este mecanismo de distribución. Al adoptar un nombre satírico diseñado para confrontar de manera directa a Microsoft, Musk generó una corriente orgánica de debates y discusiones dentro de los algoritmos de recomendación de Internet que reportó a sus empresas una cobertura mediática masiva
sin requerir asignación de capital publicitario. Esta instrumentalización del meme permite a sus empresas mantener costos de adquisición de clientes extremadamente bajos en comparación con los competidores industriales convencionales. Controversias y críticas, el choque ambiental de Colossus y las turbinas ilegales de metano. A pesar de su imagen de liderazgo en la transición energética global a través de Tesla, la prisa de Musk por lograr la supremacía en el campo de la inteligencia artificial con XAI ha generado un severo impacto socioambiental en el sur de los Estados Unidos entre 2025 y 2026. Para proveer de energía eléctrica continua al superordenador Colossus y Colossus II, ubicados en la frontera interestatal entre Memphis, Tennessee y South Haven, Mississippi, AI y su subsidiaria de Real Estate e Infraestructura MZX Tech LLC edificaron una planta de generación eléctrica térmica privada sin tramitar los permisos obligatorios ante las autoridades ambientales de calidad del aire. Parámetro operativo, detalle de la planta de generación de XAI. Impacto en la salud y normativa local. Ubicación del complejo, Stanton Road South, South Haven, DeSoto County, Mississippi, afecta directamente al histórico asentamiento afroamericano de Bogstown, Memphis. Flota de turbinas, 46 turbinas de gas metano Solar Turbines, modelo SMT-130. Cada unidad pesa más de 200,000 libras y mide 14 pies de alto. Capacidad total, 495 megavatios de generación térmica continua, suficiente energía para abastecer de electricidad a más de 400,000 hogares tradicionales. Contaminante, NOx. Potencial de emisión anual superior a 2.508 toneladas. Mayor fuente industrial de smog de Memphis, Shelby y DeSoto County calificados con grado F por la EPA. Contaminante, PM2,5. Emisión potencial de hasta 236 toneladas al año, vinculado a incrementos locales en asma, accidentes cerebrovasculares y hospitalizaciones. Contaminante, formaldehído. Liberación estimada de 25 toneladas de agente cancerígeno al año. Eleva el riesgo oncológico en escuelas e iglesias situadas dentro de un radio de 2 millas. La acción de amparo y demanda civil de cumplimiento del Clean Air Act promovida por la NAACP en abril y mayo de 2026 expone que XAI instaló las turbinas sin instalar la mejor tecnología de control de contaminación, inundando vecindarios de bajos ingresos con ruidos de baja frecuencia permanentes y gases nocivos. La defensa legal de Musk sostiene que las turbinas están exentas por estar asentadas de forma móvil en plataformas de transporte por camión, un argumento descalificado por la NAACP, que señala que las turbinas están conectadas mediante soldadura híbridas de alta presión a las redes de gas natural y transformación de energía eléctrica terrestre. La reciente revisión del New Source Performance Standard de la EPA en enero de 2026 corroboró que las turbinas temporales de metano no gozan de lagunas regulatorias y requieren permisos de construcción y aire antes de su operación. El plan de automatización de MacroHeart y la disrupción laboral de los programadores. El lanzamiento de MacroHeart en agosto de 2025 y la subsecuente introducción de Grok Build en mayo de 2026 han despertado una oleada de críticas y resistencia por parte de las asociaciones profesionales de desarrolladores informáticos. El proyecto, concebido formalmente como una división de software operada en un 100% por enjambres de agentes inteligentes autónomos, tiene como objetivo declarado facilitar el diseño, compilación, control de calidad y despliegue continuo de productos SaaS sin requerir intervención o código generado por ingenieros humanos. Los analistas del sector tecnológico acusan a Musk de querer provocar una depreciación masiva de la profesión del programador informático mediante la diseminación de este esquema autónomo que puede ejecutarse a costos extremadamente bajos, utilizando ciclos de hardware ociosos de la flota automotriz de Tesla. Relaciones y círculo cercano. El complejo residencial de Austin y la dinámica dinástica. La estructura familiar de Elon Musk es un reflejo directo de sus convicciones ideológicas pronatalistas, las cuales asimila como una contramedida ante el colapso demográfico global. Musk ha procreado al menos 11 hijos biológicos reconocidos con 3 madres distintas y ha expresado su deseo de expandir su descendencia.
Para articular este ecosistema familiar en proximidad con las sedes industriales de Tesla en Texas, Musk adquirió un complejo de 3 mansiones adyacentes en Austin con una valoración total de $35 millones, donde destaca una mansión de estilo toscano de 14.400 pies cuadrados. El plan estratégico de Musk de integrar a 2 de las madres de sus hijos menores dentro del complejo para que compartieran la crianza y permitieran optimizar sus horarios personales ha chocado con complejas realidades humanas. A la fecha del informe en 2026, únicamente Siobhan Silis, vicepresidenta de Neuralink, habita en la residencia principal junto a sus 3 hijos. La artista musical Grimes permanece alejada del complejo debido a una feroz disputa judicial por la custodia de sus 3 hijos menores en tribunales de Texas. Justine Musk, madre de sus 5 hijos mayores, declinó integrarse al esquema de convivencia de Austin. En el ámbito filial, el quiebre más profundo de la estructura familiar de Musk se manifiesta en su relación con su hija transgénero Vivian Jenna Wilson. Wilson cortó de manera formal todo nexo filial e interacción con Musk, declarando ante medios de comunicación nacionales que Musk fue un padre ausente y hostil, que la acosaba emocionalmente durante su infancia por manifestar rasgos de feminidad y diversidad de género. Musk ha manifestado públicamente que su hija fue víctima de corrientes ideológicas de diversidad de género que él asimila como virus sociales destructores del potencial humano. Una confrontación ideológica que ha influido de manera directa en su decisión de retirar la totalidad de las sedes corporativas de SpaceX y de X en el estado de California, alegando que los marcos legales de dicha entidad federativa interfieren con los derechos de patria potestad de los padres de familia. Filosofía de éxito y dinero. La licuación del patrimonio personal y el capital vectorial. La filosofía financiera de Elon Musk contradice las prácticas tradicionales de preservación de riqueza dinástica de la élite global. Su decisión en 2020 de vender sus múltiples mansiones en Bel Air y deshacerse de casi la totalidad de sus posesiones materiales fijas obedeció a la premisa de eliminar cualquier ineficiencia o distracción física que restara velocidad a sus procesos de toma de decisiones. Musk define el dinero como un mero sistema informático de base de datos para la asignación y vectorización de recursos de ingeniería física. Bajo este esquema mental, el valor de su fortuna neta carece de propósito si permanece inmóvil en instrumentos bursátiles tradicionales o bienes raíces pasivos. Para Musk, el capital es una fuerza vectorial que debe inyectarse continuamente y con la máxima velocidad en la consecución de avances de ingeniería aeroespacial, computacional e industrial, la resiliencia hiperracional y la asimilación de la adversidad. Para Musk, la disciplina operativa no está vinculada a estados de optimismo emocional, sino a una tolerancia extrema al sufrimiento y a la humillación pública. Las crisis de ingeniería más severas, como las explosiones consecutivas del Falcon 1 o los retrasos crónicos del Model 3, lejos de amedrentar su carácter, activan un estado de procesamiento cerebral hiperracional donde los sentimientos de autocompasión quedan completamente bloqueados. Musk asume que el avance tecnológico se rige por procesos termodinámicos de alta fricción, donde el dolor, la renuncia al confort personal y la persistencia implacable frente a los dictámenes regulatorios y las derrotas judiciales son los peajes necesarios para concretar la transición evolutiva de la humanidad. Datos poco conocidos y hallazgos relevantes. El despliegue administrativo del servicio DOGE de los Estados Unidos. Durante su participación al frente del informal Departamento de Eficiencia Gubernamental, en la primera mitad del año 2025, Musk ejecutó una de las mayores intervenciones de ingeniería informática dentro de la estructura administrativa del gobierno federal estadounidense. Operando bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14158 de enero de 2025, DOGE transformó el Servicio Digital de los Estados Unidos, USDS, en una herramienta forense denominada US DOGE Service, que obtuvo credenciales de acceso total a las bases de datos informáticas, software y sistemas de almacenamiento de información tributaria e interna de la totalidad de las agencias federales. Los registros forenses indican que asesores de DOGE, como Gavin Kleiger, asumieron cargos directivos informales en el Servicio de Impuestos Internos,
y exigieron acceso a bases de datos de contribuyentes, mientras forzaban el despido sumario de 6.700 empleados públicos en periodo de prueba. Adicionalmente, en una maniobra que generó alarma en el Estado Mayor de la Defensa, Musk presionó personalmente para obtener acceso físico sin restricciones y una transmisión de video en vivo de las bóvedas de lingotes de oro del depósito de la Reserva Federal en Fort Knox, una instalación militar de máxima seguridad de acceso restringido por ley federal, en un intento de auditar de manera directa las reservas reales de metales del Tesoro Nacional. El sistema operativo distribuido de Digital Optimus. El proyecto de software MacroHard XI incorpora un componente de infraestructura de red oculta denominado Digital Optimus. Este sistema opera como un puente informático entre los superordenadores de XI y los ordenadores a bordo de los vehículos eléctricos Tesla, equipados con la arquitectura de microprocesadores de inteligencia artificial 4 de conducción autónoma. Digital Optimus permite que los procesos de entrenamiento de los agentes lógicos de MacroHard se ejecuten utilizando la capacidad excedente de las unidades de procesamiento gráfico de los vehículos Tesla, mientras estos se encuentran detenidos o cargándose en garajes particulares de clientes. Esta estrategia crea de forma efectiva un superordenador descentralizado a escala global que elude los altos costos de energía y refrigeración de los clústeres basados en tierra tradicionales y permite optimizar los costos operativos de XI. Conclusiones fina.